Bien, ya estamos de regreso aquí en N Televisión, Coloquio Cultural, para ya la parte final del programa de hoy, que es interesante que comencemos. Estamos en un periodo de Cuaresma, estamos en un periodo de Semana Santa, y es interesante que reflexionemos sobre algunos temas. Hablábamos de medio ambiente y le pedimos, y no fuimos capaces en el segmento anterior, pedirle a la gente reflexiones sobre esto. No, esto es macana, es con macana que se resuelve el problema ambiental. O macana y educación, pero como se educaba antes, esto, usted no entendió, entonces tiene un castigo para que entienda. Ahora, el periodo es importante, es un periodo en el que casi siempre terminamos llamando a la gente a reflexiones, especialmente sobre su comportamiento, sobre su conducta. O sea, es así como a final de año usted debe evaluar y ver, especialmente el día de Año Nuevo, someterse a un proceso de autocrítica en el que diga qué meta me propuse este año, cuáles cumplí, cuáles no, qué me pasó, qué cosa buena hice, qué cosa mala hice, para no repetirla. Entonces, en este periodo, ahora en Semana Santa, es el periodo también de reflexión sobre qué hemos sido, cuál ha sido nuestro aporte a la sociedad, nuestro aporte al medio ambiente, nuestro aporte a la familia. Pero más que eso, nuestra conducta, especialmente los políticos, los legisladores, la gente que hace opinión pública, que debe tener una conducta para que el mensaje suyo tenga un peso ético, que tenga un valor ético importante. Miren, lo que está pasando en la justicia, en los políticos. Aquí hay una percepción, y yo digo de broma siempre ahí en el periódico, que ese gran filósofo dominicano, Hipólito Mejía, en una ocasión dijo: este es un país de bandidos. Y la gente se volvió loca, y como lo acababan con todo lo que decía, porque Hipólito decía tantas verdades que hubo gente que lo tildó de demente. Porque esa es la cultura también dominicana, que usted no puede decir muchas verdades. Y dijo esa verdad, dijo: este es un país de bandidos. Yo no creo que era un país de bandidos, pero sí es un país de políticos bandidos. Y hemos dicho en este programa, así como pasa en los barrios, que los delincuentes son unos pocos, pero llaman la atención porque hacen constantemente los ruidos. Y la gente piensa, en ese barrio todos son delincuentes. Pero los políticos aquí, por lo menos la cúpula de los partidos, se ha demostrado con todos estos hechos, y lo voy a incluir a todos ahí, todos estos hechos, que hay un problema en eso, en los partidos. Hay un problema. Y no es vía participación ciudadana pidiendo que se replantee el asunto del financiamiento de los partidos políticos, de la procedencia del dinero. Eso es imposible, porque aquí la política se hace en efectivo. Es igual que como los sobornos. Lo más difícil de demostrar en una justicia es el caso de soborno, porque los sobornos no dejan huellas, porque los sobornos se hacen en efectivo. Y tanto el que soborna como el que acepta el soborno están al margen de la ley. Entonces, por eso el que soborna dice: no, yo no di. Y el que lo cogió el soborno dice: no, yo no lo cogí. Entonces, tu palabra contra la otra palabra, y eso es difícil demostrarlo en justicia. Si no, miren el caso de Odebrecht, que a lo sometieron, no lo pudieron someter por soborno, lo sometieron por otra cosa. Porque es difícil. Entonces, ahora tenemos el caso Calamar, donde hay varios dirigentes de la cúpula del PLD, incluso su ex candidato presidencial, que están presos. Están presos por el problema de haber usado, a través de soborno, de extorsión y de
y de pagar dinero por propiedades, pagaban más que lo que le daban a los dueños. Y dice el Ministerio Público que por ahí hubo unos 19.000 millones de pesos. Y otros hablan hasta de 25.000 millones de pesos. Ahí está José Ramón Peralta, uno de los, está preso, los hombres de más confianza de Danilo Medina, Gonzalo Castillo. Están ahí Donald Guerrero, que son las figuras más relevantes, eran ministros durante el gobierno pasado. Ahora, eso deja muy mal parado al PLD. Muy mal parado. Porque esa gente, algo habrá que hacer con ellos. Nosotros creemos que lo más importante de todo esto será que el gobierno, que el Ministerio Público establezca un mecanismo y que devuelvan el dinero y que ese dinero se invierta en por lo menos se cubre una parte del déficit del Banco Central, que ya no se sabe cuántos miles de millones son. Lo único que sabemos es que son muchos. Entonces, ¿qué pasa con esto? El PLD ha dado le ha dado un matiz político al caso, y eso es lógico. O sea, desde el punto de vista de la estrategia de ellos, tiene que ser así. Pero a eso ha venido ahora y se ha sumado un nuevo ingrediente. ¿Cuál? El del diputado Moya, que es un dirigente importante del PRM, es el partido que está en el gobierno, en la circunscripción 3. Moya, a quien le apodan Gori, es el dueño de una de las principales empresas de apuestas deportivas. Entonces, Sergio Moya, que ayer desafió, ahí menos ahí en pantalla, desafiando a quien él dice que lo están difamando. Pero es interesante el tema. Y es más interesante porque el PRM ya tiene 5 diputados metidos en problemas, algunos en lío de narcotráfico, y en el caso de Gori, que no es un caso nuevo porque ya se había, como se dice, se había batido ya la participación de Gori en actividades ilícitas. Igual que los otros legisladores. Y todos los partidos tienen legisladores. Este es el periodo en el que más gente ligada a las bancas de loterías y de apuestas deportivas hay en el Congreso. Todo el que se mete en ese negocio, inmediatamente quiere una curul o en la Cámara Baja o en la Cámara Alta, porque es un mecanismo de inmunidad. Fíjense, y no sé qué ha pasado ahí, que los delatores mencionan a Moya, o sea, a Gori, pero el Ministerio Público nunca lo interrogó. Nunca lo interrogó. Y entonces eso también es extraño. Pero debieron, yo no sé, yo no digo lo metan en el expediente, pero si los delatores dicen que él era el que cobraba el dinero y que él fue el ideólogo del plan de extorsión a los otros banqueros, entonces, pero por lo menos deben interrogarlo o entrevistarlo, como se dice ahora. Si el Ministerio Público no fue capaz de hacer eso en su momento, e incluso en un momento en el que la Cámara de Diputados estaba en un proceso de recesión, donde los legisladores no tenían inmunidad y pudieron haber sido llamados. Pero entonces ahora el problema es mayor. ¿Saben por qué? Porque ahora el PRM tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Debiera quitarle la inmunidad y enviarlo a que el Ministerio Público los interrogue para que se sepa cuál es su real participación en este expediente. ¿Y por qué el PRM está obligado a eso?
¿Saben por qué? Porque por la otra parte nada más están presos la gente del PLD. Entonces, para darle credibilidad al proceso, la misma Procuraduría debe pedírselo o a la Suprema Corte de Justicia, que es la jurisdicción privilegiada a la que deben ir los legisladores, o pedirle a la Cámara de Diputados que le quite la inmunidad, para darle credibilidad al proceso. Si usted deja, después de toda esta denuncia, después de todo esto que se ha batido, usted deja fuera a Gori o a cualquier otro legislador que salga a reducir en el proceso, usted le está tumbando credibilidad, porque lo está colocando de un solo lado. De un solo lado. Y yo decía algunos colegas, miren, ustedes van a ver gente también de la Fuerza del Pueblo metida en eso. ¿Por qué? Porque la Fuerza del Pueblo viene del PLD. O no, menos estaban al lado de Danilo, cometían actos de corrupción, estaban al lado de Leonel. Eso no. O sea, al lado de Leonel estaba el PLD serio y al lado de Danilo estaba el PLD de bandidos. No, es un solo PLD, ahí tiene que haber gente de todo el mundo. Y en los procesos, bueno, en estos procesos están saliendo porque los funcionarios eran de la gestión de Danilo. Que Leonel se fue en el 2019 del PLD, octubre del 19. Pero antes del 19 hacia atrás, toda esa gente, mucha de esa gente era funcionario o tenía vínculos muy directos con el PLD y con esos negocios. E incluso, señores, Gori, los negocios supuestamente se le atribuyen, fue durante la gestión de Danilo y él era un diputado del PRM. Pero, es lo que digo, es la credibilidad al proceso. Tienen que incluir a todo el mundo. Y a quien más le conviene eso al PRM es sacudirse. Porque el presidente Abinader no puede ir a un proceso de reelección con toda esa cola que implican estos procesos y dejar gente del PRM fuera. Ahí hay que involucrar a todo el mundo. Y los senadores del PRM lo saben. Y por eso han dicho que el caso, aunque toque, el caso es llevarlo hasta el fondo, aunque toque fondo. Porque no hay otra forma de ellos poder liberarse. Y más que tienen ya otros 4 casos pendientes en la justicia de legisladores. O sea, el PRM tiene en este momento 5 personas, 5 legisladores envueltos en esos líos. Y eso no puede quedarse, no puede pasar así. No puede pasar así desapercibido. No, eso tiene que tener de un momento a otro algunas consecuencias. Siguiendo sobre el caso Gori, que durante 2 o 3 días mantuvo callado y sin asistir a la Cámara de Diputados, bueno, pues el hombre se malantonó el pasado jueves, fue a la Cámara y dijo va a enfrentar a quien sea. Y eso es lo que tiene que hacer, es dar la cara para que después no le vaya peor, porque después puede pasarle como a Félix Bautista, que la justicia lo descargó, pero la sociedad lo condenó. O sea, para la sociedad Félix Bautista es un corrupto, aunque la justicia lo descargara, porque aquí hay dos tribunales, el tribunal de la sociedad y el tribunal de la justicia. Entonces, para a Gori no le pase igual, es bueno que ponga sus cosas en clara y el PRM también que se ponga los pantalones para esclarecer lo que está pasando a su interno, en su parte interior. Bien, amigos televidentes, llegamos al final del programa de hoy y será el próximo sábado a las 11 de la mañana cuando estemos de nuevo con ustedes aquí en Coloquio Cultural en EN Televisión. Buen provecho.